Momento en Canalé de hablar del campo. Estamos en comunicación con Ángeles Naveira, productora agropecuaria y presidenta de la Fundación Barbechando. Hay desde luego muchísima expectativa por lo que puede pasar con distintas medidas. Hubo cambios en la Secretaría de Bioeconomía hace pocas horas. Vamos a hablar de todo eso. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Hola, muy buen día, Fernando. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias por atendernos. Primero quisiera preguntarte qué análisis tienen acerca de los últimos cambios en la Secretaría de Bioeconomía, la salida del cargo de Fernando Vilela. ¿Qué análisis tienen en ese sentido? Entendemos que ya hacía un par de semanas, por distintos medios periodísticos, venía surgiendo Ujú. esta noticia del posible cambio en el rol de secretario de Fernando Vilela y de alguna manera, cumplido un determinado tiempo y en función a la expectativa que sin duda tenía el Ministerio de Economía, se toma una decisión de este tipo. Desde nuestro lugar vamos a seguir trabajando y aportando siempre con el foco en el legislativo, que es nuestro objetivo principal de la Fundación Barbechando, pero también dando apoyo en todo lo que podamos y estando a Ujú. disposición de la Secretaría ahora nuevamente de Agricultura, Ganadería y Pesca. En su momento, el mejor de los relacionamientos con el señor Fernando Vilela y ahora nos estamos poniendo a total disposición también del nuevo secretario Sergio Iraesta. Bien, en este plano hay ya una convocatoria para ir al Congreso. Para ir al Congreso de la Nación, Ujú, nosotros como Fundación Barbechando siempre estamos siendo ujú, convocados para distintas comisiones para actuar como referentes en todo lo que nosotros denominamos la retaguardia técnica, aportar ujú. información, datos y análisis, que es lo que nuestros legisladores necesitan al momento de sancionar las mejores leyes, midiendo el impacto, que es una de nuestras características principales. Bien, y en este caso, la agenda hoy del Congreso en lo más inmediato pasa por el sector PYME, pasa por lo específicamente agropecuario. ¿En qué, por lo menos, tienen ustedes intenciones de trabajar? ¿En qué temáticas? Termina sin duda, una de las carreras maratónicas más importantes que ha tenido Ujú, el Congreso de la Nación en los últimos tiempos, la ley de bases y el paquete fiscal. Esos dos términos en sí encierran la misma potencia que tendrían más de 30 leyes tratadas a la vez. ujú. Tomemos dimensión de lo que ha sido este trabajo desde el mes de diciembre hasta la sanción definitiva de hace unos días. ¿Qué es lo que viene ahora? Un receso legislativo. El Congreso entra en receso, pero no quiere decir que no seguimos trabajando. De hecho, ayer nos tocó participar en la comisión de pymes, donde fuimos invitados a dar nuestra mirada y nuestro aporte de lo que son las pymes agroindustriales. Va a Ujú. venir ahora una etapa en la que vamos a seguir haciendo aportes de información para seguir poniendo sobre la mesa de los legisladores la agenda agro. El agro ha quedado relegado muchísimo tiempo como prioridad en la agenda. Y hoy nos damos cuenta que tenemos una madurez en el Congreso y una receptividad suficiente como para seguir insistiendo en lo que es nuestro convencimiento Ujú. pleno. Es de la mano de las políticas públicas y con la agroindustria como uno de sus motores que vamos a conseguir sacar la Argentina adelante. Así que nuestro trabajo está enfocado en seguir acompañando todo lo que sean proyectos de la ley agro. Bien, y en ese plano, ¿los temas cuáles serían? ¿Cuál sería la lista corta de lo que ustedes consideran más prioritario? Vamos a la lista corta. Hoy ya tenemos lo que es un proyecto de ley que está Ujú, presentado por la Comisión de Agricultura de la mano del diputado Atilio Benedetti, junto con, entre otros 18 firmantes, el diputado Pichetto, que se llama RIDA, ujú. Régimen de Incentivo al Desarrollo Agroindustrial. Desde Fundación Barbechando entendemos que el RIGI es el mediano y el largo plazo, con inversiones superiores a los 200 millones de dólares, pero estamos convencidos que la capacidad inmediata de las pymes y sobre todo de las pymes agropecuarias con una buena herramienta impositiva es lo que nos va a dar la necesidad inmediata del corto plazo. Así que RIDA vamos a estar acompañando en todo lo que podamos.
Y desde la Fundación Barbechando estamos trabajando en leyes que han venido en nuestro entorno trabajándose con un montón de instituciones, como una ley de seguros, para evitar que nuevamente una sequía como la que nos pasó en la última campaña desplome el PBI de la Argentina, generando el impacto socioeconómico tremendo que nos trajo, más allá del desastre que provocó en muchísimos productores de la Argentina. Ley de seguros la estamos socializando, llevándola a las instituciones, mostrando la capacidad que tenemos de, ante un imponderable climático, tener al menos una cobertura de dinero. Segundo, una ley de lo que denominamos en aplicación de fitosanitarios buenas prácticas agrícolas, la red de BPA, más de 60 instituciones que durante más de 4 años trabajaron en ponernos de acuerdo en una ley de aplicación de fitosanitarios. Estamos saliendo también a la cancha con eso a llevarla a los legisladores para que la empiecen a trabajar. Y sin duda, la eliminación de los derechos de exportación es para la Fundación Barbechando uno de los temas de agenda más importantes. Estamos empezando a trabajar en números, en datos y en impactos junto a FADA para hacerle llegar al Congreso de la Nación la información que necesitan para empezar a trabajar en un cronograma a la baja en la eliminación de este impuesto tan dañino como ayer mostramos en la Comisión de Pymes. Bueno, Ángeles, en este punto, ¿qué ocurrió hasta ahora? Digamos, el gobierno obviamente trae un mensaje muy rígido de equilibrio fiscal y al mismo tiempo también promete que una vez conseguido ese equilibrio fiscal, lo inmediato es bajar impuestos. En materia de retenciones, y vuelvo al principio de la charla, digamos, en esta gestión de Fernando Vilela al frente de la Secretaría, ¿se avanzó en algo? ¿Hubo al menos algún análisis técnico o algún sendero para decir, bueno, qué cosas haría falta o qué escenario sería el propicio para iniciar una baja de retenciones? ¿Llegó a hablarse algo de eso? La respuesta es no. Desde el punto de vista del Ejecutivo o del Ministerio de Economía, no. Bien. Y de nuevo, Fundación Barbechando, nuestro foco es el legislativo. Y ahí sí te doy la buena noticia del día. Recuerden, Ley de Bases 1, diciembre, ¿qué tenía dentro de su paquete? El aumento de los derechos de exportación para absolutamente todo al 15%. Sí. Economías regionales que estaban en 0 al 15%. Algunos cultivos que estaban en el 9 o en el 12 al 15%. Pero nada bajaba del 33 al 15%. El 80% del Congreso votó en contra del aumento de los derechos de exportación. El arco político en su inmensa mayoría le dijo no, porque uno de los motores que tiene la Argentina es la agroindustria y no podemos seguir poniéndole más pesos en sus mochilas. Esa primera buena noticia implicó que se retirara el capítulo del aumento de los derechos de exportación y en la ley de bases que hoy tenemos aprobada no existió tal aumento. Desde ese lugar es como vamos a trabajar en Fundación Barbechando con el Congreso de la Nación para ahora sí sentarnos de una manera profesional, responsable y sobre todo con la mirada en el bien común de la Argentina, en cómo empezar a eliminar a la baja con datos y con números que demuestran que ir eliminando los derechos de exportación trae automáticamente aparejado un aumento en la base imponible de los impuestos coparticipables, el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre el impuesto al valor agregado y otra cantidad de impuestos que derraman en las provincias. Entendamos que si dejamos que los recursos queden en las provincias generadoras, logramos el desarrollo federal de la Argentina, que es lo que todos estamos realmente poniendo como foco principal. Así que nuestro trabajo empieza sin duda a la vuelta del receso del Congreso y en estas 2 semanas lo que vamos a hacer es seguir trabajando en números, en medición de impactos y en lograr convencer a la política que este es el camino que tenemos que llevar. Y a la vez, sin duda, tenemos que trabajar con una mirada puesta en el Ejecutivo para empezar a acercar propuestas de manera responsable. Y el momento en el que se empiece a trabajar esa agenda, sin duda, vamos a tener a todas las instituciones respaldando esta propuesta. Bien, hay por último siempre una posición vinculada al campo, lo hubo claramente en el gobierno anterior, una suerte de visión de que el campo, digamos que apoyar al campo es apoyar una actividad que genera muchas divisas, pero que al mismo tiempo genera poco empleo. Esa visión siempre estuvo muy presente en el gobierno anterior
Primero quiero saber su visión sobre eso, que obviamente entiendo que no la comparte, pero segundo, ¿qué visión tiene este gobierno sobre esos temas? Sobre algunos clichés, si se quiere, que existen sobre el sector agropecuario, el de la tendencia a la primarización es uno, el de la poca generación de empleo es otra. ¿Qué recogieron en estos meses de este nuevo gobierno que trajo cambios tan rotundos en tantos sentidos? Sin duda tu pregunta es excelente y fue una de las filminas que pude mostrar ayer en la comisión de pymes. Ujú, Si nosotros seguimos mirando al campo, mirándolo como campo solamente, nos estamos quedando ujú, cortísimos de lo que es una verdadera mirada de un ecosistema muchísimo más amplio. Ayer lo mostramos, la cadena agroindustrial genera 3,9 millones de empleos, el 23% del empleo de la Argentina. 2 de cada 10 empleos de la República Argentina vienen de la mano de este ujú. ecosistema inmenso y poderoso. Este gobierno eso lo tiene muy claro. Uno escucha desde el presidente Javier Milei, al ministro Caputo, al secretario de Agricultura o hasta hace poco de Bioeconomía, y todos tienen en claro eso. ¿Qué es lo que falta? No es la convicción de que tenemos que bajar impuestos, es que logremos alinear la mirada del Ministerio de Economía en lo que es la Ujú, necesidad de sostener el superávit que tanto nos ha costado sostener, que es lo que Argentina va a lograr salir adelante, pero a la vez entender que hay decisiones que hay que empezar a tomar de una manera inmediata, porque la capacidad de respuesta que tiene el agro es inmediata. Ese es nuestro enorme ujú. desafío. De buena manera, con profesionalismo y con responsabilidad, seguir permeando este mensaje. El legislativo ya nos escuchó. Es enorme ese avance. Ese Congreso que antes levantaba la mano y votaba en su mayoría temas en contra del agro y del campo, hoy está convencido, y en eso estamos trabajando nosotros, en el espacio legislativo interpartidario del agro. Ujú. Políticos de todos los partidos, legisladores de la izquierda, del centro y de la derecha, trabajando con una agenda agro. Hoy tenemos más de 50 legisladores comprometidos con nuestro espacio. Eso es el verdadero camino que en Fundación Barbechando vamos a seguir desarrollando. Perfecto, Ángeles, muchísimas gracias por este contacto. Ahí sí, Muchísimas gracias a ustedes. la palabra de Ángeles Naveira, presidenta de la Fundación Barbechando y productora agropecuaria, acerca de